Ok, ya está. Ok. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Nuevamente insisto, este propósito, particularmente es preservar el conocimiento esporádico que pudiese surgir. Y ahora me dijeron de que ponga o trate del tema del realismo jurídico clásico, hasta donde mis facultades me permiten, evidentemente, eso es axiomático, eso es un punto obvio. Pero sí. Ok, nosotros hoy en día vemos muchos sistemas y la gran mayoría están originados en el realismo jurídico. Pero muy pocas veces se habla del original, del hito que permitió la evolución de esos otros, ya sea norteamericano, danés, escandinavo, entre otros. Yo me voy a centrar en el origen, en el punto de origen. Curiosamente, el realismo jurídico clásico tiene una etapa curiosa en la que la potestad de los jueces era casi prodigiosa, porque tenían la labor de elegir y decidir cuál verdad iba a superponerse a la de la otra parte. Como bien sabemos, era una especie de litigio, como conocemos. Era el coercio, como hoy conocemos. El notio, perdón. El notio. Y el juez permitía aquello, y en base a aquello podía adjudicar, ¿no? Que es dar el veredicto. Pero, como bien sabemos, antes no existía lo que posteriormente iba a surgir, que es la ley de las 12 tablas, el corpus juris civilis, entre otros cuerpos que van a regular con leyes las conductas, actitudes, acciones y que posteriormente también omisiones, ¿no?, del sujeto o ser humano, dependiendo a quién nos refiramos. Ahora, el asunto es que este juez tenía que ser un ser virtuoso, un ser. Pero la verdad es que sí, porque muchas personas pueden ser sujetos o pueden ser seres humanos. Entonces, tanta redundancia no hay. Pero eso es otro tema. Ahora, como les decía, y siguiendo la hilación análoga, el juez tenía que ser una persona virtuosa, moral, con buena moral y con un conocimiento vasto, porque su decisión era la última. Solamente había una instancia, no existía lo que conocemos como la pluralidad de instancias, ¿no? Esa garantía. Um, entonces, aquí nos surgirá la duda de, entonces, ¿en qué se basaban? Pues aquí hago la recopilación de lo que de lo que significaba antes. Como bien sabemos, el derecho, en origen nominalístico, es el jus. Pero curiosamente no se hace la apreciación nominalista. Y aquí el detalle. El jus, el jus, el derecho unificado genera la justitia, que es la justicia, como conocemos. En la misma línea está lo justum. Jus, justitia, justum, derecho, justicia, lo justo.
Interesante. Y si nosotros unificamos, encontramos que el jus, mediante la justitia, tiene como objeto lo justum, en castellano, castellanizado. El derecho, mediante la justicia, tiene como propósito, como objeto, la justicia. Y es una unificación que para nada se tiene que separar, porque como origen son juntas. Es un organismo que en la vida se tendrá que separar. Entonces es lo que pasaba en ese entonces. Esta unificación permitía hacerlo lo más justo posible, decidir lo más justo posible entre esos conflictos intersubjetivos de la época. Y pues sí, efectivamente. Ahora, otro concepto, la arbitrariedad. La arbitrariedad era el pan de cada día en ese aspecto, porque como bien sabemos, no había leyes, solamente una palabra que englobe todo, la voluntad, la perspectiva de la veracidad que tenía el juez, el iudex. Pues sí, eso era, ¿no? Y lo más curioso es que el derecho como esencia es arbitrario, como esencia, como origen, el derecho es arbitrario. Como origen, ojo, y esencia, nada más. Porque después ya iban a haber evoluciones en las que se iba a codificar, se iba a reglamentar, y como lo comenté en el video pasado, casi al final de 1806 es donde las resoluciones se van a justificar recién en Francia. Y ese soporte legal va a permitir de que las cosas vayan con un orden y unos parámetros que realmente hagan respetar tanto al que delinque, al acusado, al presunto inocente o presunto culpable. No. Que evidentemente luego iban a empezar un poco el cesante razione legis, cesare ipsa lex, ¿no? Justamente por esta, cuál es el motivo de las leyes. Creo que esto me lleva a querer hablar sobre el justnaturalismo y positivismo, que también es un interesante tema. Pero como les decía, creo que ya he tomado más segundos por quedarme pensando en otro tema. Pero en conclusión, en suma puedo decir de que como origen el derecho ha sido arbitrario en el realismo jurídico clásico porque la voluntad del juez era lo único que primaba. Era un litigio en el que la intersubjetividad conflictiva trataba de superponerse una entre otra parte para poder ganar. Y pues sí, efectivamente. Y así era en ese entonces. Pues espero de que esto quede registrado en esta nube. Creo que el próximo envío va a ser sobre el justnaturalismo y el positivismo. Y que también tiene una relación. Todo tiene una relación. Porque como bien sabemos, y ya estoy excediéndome el tiempo, porque mi estipulado es de 8 minutos únicamente. La teleología, la axiología, el historicismo, el tecnicismo, la epistemología unifica todo. ¿Qué es? Pues sí. Ya eso se apreciará en el otro envío. Gracias. Buenas noches, buenas tardes o buenos días.